Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera lección de los relatos de la resurrección, ¿verdad? El tema de hoy nos vamos a quedar todavía cerca del sepulcro vacío y veremos la narración que nos ofrece el Evangelio de San Lucas y de Juan. Son los primeros versículos del último capítulo de cada uno de ellos. El título es Discípulas y discípulos en el sepulcro, porque se trata de discípulo y discípula. Al leer los relatos de la resurrección, hemos visto que es muy difícil hacer una sinopsis, es decir, hacer una comparación entre los diferentes relatos. Eso se debe a diferentes razones, es algo complejo. Fueron escritos muy tarde, se recogieron diferentes tradiciones, pero básicamente la razón es esta: la resurrección era al tiempo de las primeras comunidades, al tiempo en que se escribieron los evangelios entre el 70 y el 100 después de Cristo. Bueno, la resurrección era y es vivencia. La resurrección no había necesidad de describirla, se vivía, ¿no? Se vivía en la vida común y corriente, pero también en la liturgia. Entonces, no era tan necesario el recuerdo de los detalles de lo que pasó después de la resurrección de Jesús. Cada uno, cada evangelista escogía y presentaba algunos de estos hechos, porque no son inventados, son hechos, en función de la catequesis que quería dar y respondiendo a problemas de la comunidad, como veremos. Por eso no hay uniformidad en los detalles de los relatos de la resurrección. Eso no quiere decir que son inventados. Más bien, el contrario, si los iban a inventar, trataban de hacerlo todos igualitos, de alguna manera atenuar las diferencias, pero no, muestran diferentes tradiciones, diferentes visiones y diferentes problemas de las comunidades. Ahora bien, dentro de esta diversidad hay un paralelismo interesante entre los relatos del Evangelio de Lucas y el de Juan, ¿no? Y no tanto porque cuenten las cosas exactamente igual, sino en el significado que dan a los hechos, es decir, en la elaboración de estas experiencias en función del mensaje que quieren dar a la comunidad, básicamente la catequesis que querían dar. Empezamos por decir que las mujeres discípulas que aparecen como un grupo en Lucas y como una sola persona por motivos redaccionales, en el caso de Juana, son las mismas que presenciaron la muerte, la sepultura de Jesús. Son las mujeres, como nos dice Lucas en 23, 55, 56, que habían venido de Galilea con él. Son mujeres galileas que han perseverado junto a Jesús en el momento de la crucifixión, en el momento de la sepultura. Y son ellas que ven dónde lo han colocado, que dan continuidad a ese relato. Si leemos 23, 55, 56, dice así: las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Y regresando, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. Lucas nos dice que volviendo a sus casas tuvieron tiempo antes de que empezara el sábado de alistar los aromas de manera que temprano pudieron ir el día domingo, el primer día después del sábado, al sepulcro. Entonces, hay una continuidad. De hecho, es interesante que en el capítulo 24 Lucas ni siquiera las nombra.
Empieza así, el primer día de la semana, muy de mañana, de madrugada, fueron al sepulcro. ¿Quién fueron? Evidentemente, las mismas mujeres que habían cerrado el capítulo 23. Juan, decíamos, menciona solo a María Magdalena por razones teológicas. Veremos que el hecho que nombre a María Magdalena y al otro, al discípulo que Jesús amaba, tiene un significado bastante profundo. Vamos, por tanto, al relato de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. El sujeto, hemos dicho, son las mujeres, ¿no? Las Galileas. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Hasta aquí todos concuerdan. Nadie fue a mover la piedra. La piedra ya estaba retirada. En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes, se acordarán en Marcos, era un joven de vestidos blancos que estaba en el lado derecho del lugar donde lo habían puesto. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando todavía estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras se les parecían como desatinos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero solo vio las vendas y se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Vamos a la lección de este texto que acabamos de leer, ¿no? Las mujeres también en Lucas como en Marcos van temprano de madrugada al sepulcro. En este caso, ya tenían los aromas preparados, posiblemente para terminar de embalsamar el cuerpo, ¿no? Pero encuentran la tumba abierta, la piedra había sido removida. Entran y la encuentran vacía. No había nadie, ni ángeles adentro, llevando los aromas que habían preparado. Encontraron la piedra, había sido retirada del sepulcro, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Luego tenemos el mismo motivo de Marcos, de la aparición de ángeles, en este caso dos, para ayudarles a comprender los signos e enderezar la mirada. Han visto la tumba vacía, no saben qué pensar, ¿verdad? Entonces vienen ayuda los ángeles para aclararle el significado de lo que ven, la realidad de lo que ven, que no alcanzan a entender y, y a enderezar la mirada. Su mirada, se, ahora veremos, ella se arrodilla, ¿no? Están desconcertada, no sabían qué pensar de eso. Cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen, inclinasen el rostro a tierra, esto es una típica actitud de
servilismo, podríamos llamarlo, de alguien que frente a alguien superior, ¿no? Importante, tiene que arrodillarse y no mirar el rostro, no cruzar mirada, sino mirar hacia el suelo, ¿verdad? Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos? El que está vivo no está aquí, ha resucitado. Fíjense, no está aquí, ha resucitado. Son las mismas palabras que el ángel de Marcos le dijo a las mujeres que entraron al sepulcro. Y seguimos. Eso nos muestra algo, que la tumba vacía sin duda impresiona, es impactante, pero no es suficiente para creer. El signo tiene que ser interpretado. Se necesita la fe. Y esta fe se apoya en el recuerdo. Entonces se necesita, por un lado, unos ángeles, ¿no? Que enderecen la mirada, como decíamos. Las mujeres están mirando hacia abajo, tienen que mirar hacia arriba, ¿no? Y además se necesita la fe que rescata las palabras de Jesús, rescata el, lo que Jesús había profetizado acerca de su muerte y resurrección. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, es decir, al comienzo de su predicación, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, es el nombre que se daba a Jesús para no confundir con las expectativas políticas del Mesías, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado. Los pecadores son, ¿no? Los romanos, son, ¿no? Los gentiles, ¿verdad? Y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Ahí viene el recuerdo que fortalece la fe. La fe es recordar. Eso lo hemos reflexionado muchas veces, ¿verdad? Cuando flaquea la fe, hay que apelar al recuerdo de las gestas del Señor en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia. En Lucas, el grupo de mujeres después cumple la orden, ¿no? De los ángeles, porque les dice, vayan, ahora veremos, vayan a donde Pedro y los apóstoles y avísenle que les esperen, que lo que han visto, ¿no? Entonces van a donde los apóstoles, relatan lo que han visto, la aparición de los ángeles, y como resultado de esto, no le creen porque son mujeres principalmente. Pero, sin embargo, Pedro corre al sepulcro para verificar que no se hayan inventado. Si el sepulcro está vacío, eso lo puede verificar. Sin duda no puede verificar los ángeles, no están ahí esperándolo a Pedro, ¿no? Ya se han ido. Pero Pedro sigue sin creer y sin entender. Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Eran varias, como ven, no eran solo las tres. Pero todas estas palabras, el relato que hacen estas mujeres, les parecían como desatinos y no les creían. Cosas de mujeres. En el camino de Maús también los dos discípulos, ¿no? Dicen, sí, algunas mujeres han dicho que han encontrado la tumba vacía, que se les ha aparecido un ángel, pero la tumba está vacía, pero los ángeles nadie más los ha visto. Entonces no se les puede creer, ¿verdad? Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Por lo menos le da crédito
al hecho de que el sepulcro estaba vacío. Llegó, se inclinó, pero solo vio las vendas. Ya hemos dicho cómo se enterraban los cuerpos, según la tradición judía, se los envolvían en vendas, ¿no? Y se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Tiene la misma reacción que las mujeres en el Evangelio de Marcos, que se asustan, se asombran por lo sucedido, pero no entiende, siguen sin entender. Esto es el relato de Lucas, entonces, del sepulcro vacío. En cuanto a Juan, tenemos este relato. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Otra vez, todos coinciden en la tumba vacía y en la piedra quitada, ¿no? Que es lo fundamental. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y le dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aquí ya hay una tentativa de explicar, ¿no? Lo que han visto. Salieron Pedro y el otro discípulos y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa después de esta experiencia. Ahí podemos comparar rápidamente, ¿no? En Lucas van varias mujeres, se nombran tres, pero eran más, se dice. En Juan va una sola. Hay que creer más a Lucas. Muy difícil que muy de madrugada una mujer solita vaya fuera de la ciudad a un sepulcro. Entonces, debe haber otra razón por la cual Juan simplifica el relato poniendo a María Magdalena como representante, si quieren, de las mujeres, ¿no? Y también hay una diferencia en que Simón Pedro va al sepulcro cuando recibe la noticia, pero no va solo. Aparece el otro discípulo a quien Jesús quería. Son dos. Y eso tiene que ver también, ¿no? Con las intenciones que tiene Juan, ¿no? Al construir esta narración alrededor del sepulcro vacío. Vamos entonces. Como hemos visto, entonces las mujeres, que son varias en Lucas, ahora están representadas por María Magdalena. En el caso de Juan, además, no se menciona por qué va María Magdalena. No se dice que llevaba aromas. Tanto más que Juan, les recuerdo, al terminar el relato de la pasión, dice que Jesús fue embalsamado por José de Arimatea en Nicodemo, ¿no? En el capítulo 19, versículo 38, le leo. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Esto no era normal. A los crucificados se los dejaba días. ¿Para qué? Para escarmentar a la gente. Era una de las intenciones de crucificarlos, era que la gente al pasar por allá viera y lo pensaran dos veces
antes de rebelarse contra los romanos. Pero Pilato, extrañamente, le dio la autorización de retirar el cuerpo. Fueron pues y retiraron el cuerpo. Aquí ya se habla de dos personas. La otra aparece dentro de un rato, porque fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verlo de noche con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras, 50 kilos. Eso es mucho, ¿no? Para embalsamar. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces ven que hay, digamos, un rito, una especie de rito apurado, pero un rito de sepultura a la manera de la tradición judía, de manera que María Magdalena posiblemente fue a hacer una visita piadosa y amorosa hacia el Maestro, fue a rezar, fue a decir, estoy presente, eh, seguimos queriendo, qué sé yo. De ninguna manera se le pasó por la mente que iba a encontrar el sepulcro vacío y menos que Jesús había resucitado. De hecho, ve la piedra removida, entra y encuentra la tumba vacía. Eso no lo dice el texto, pero se deduce porque a Pedro le dice que se han llevado el cuerpo. Quiere decir que por lo menos miró desde la puerta que el cuerpo no estaba. Corre a donde Pedro y el discípulo amado para avisarle del hecho, suponiendo un robo. Ya hay una teoría, ¿no? Seguro que han movido la piedra y han sacado el cuerpo y se lo han llevado. ¿Para qué? Uno dice, bueno, no sabe, ¿no? Entonces, los dos, Pedro y el discípulo amado, de inmediato toman en serio estas palabras porque corren al sepulcro, por lo menos para verificar que realmente estaba vacío, que la piedra había estado removida. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor. Eso no lo sabía ella, pero deduce que es eso. Alguien se lo ha llevado. No hay otra explicación. No se le pasa por la mente que Jesús puede haber resucitado. Y no sabemos dónde le han puesto, dónde lo habrán llevado. Corrían los dos juntos. Parece que el discípulo era un poquito más joven, corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces, ya nos presenta Juan con esta escena. Hay solo tres protagonistas. Aquí no hay ángeles, no hay otras mujeres, no hay nada. Hay solo María Magdalena, el discípulo amado y que ama al Señor, y Pedro. Ahora bien, en la catequesis de Juan, cada uno de estos representa algo. ¿Qué es que representa? Leemos más y podemos entender. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Aquí hay una especie de jerarquía, ¿no? El discípulo amado llega primero, pero espera que llegue Pedro, que es la autoridad, ¿no? El jefe de los discípulos, líder, para que él sea el que entre. Pedro entra buscando el cuerpo, sin duda, ve que no había, ¿no? Ve las vendas en el suelo, pero ve que el sudario que cubrió su cabeza no estaba junto a las vendas tirado en el suelo, sino doblado en un lugar aparte. Y Pedro no entiende, ve, pero no ve.
Entonces entró también el otro discípulo que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué vio el otro discípulo que no vio Pedro? Vio que el sudario doblado no podía ser obra de un ladrón, ¿no? Es como si un ladrón entra a la casa a revolver las camas, qué sé yo, los cajones del escritorio, ¿no? Cualquier cosa, los ropero, y después pone todas las cosas en su lugar, limpia todo. Eso no lo hace, ¿no? Entonces ahí vio y creyó. ¿Qué creyó? Que no había sido un robo. Aquí hay algo más. Y seguimos con Alexio del relato de Juan. ¿Qué hizo entonces? Que el discípulo amado vea lo mismo que vio Pedro, pero creyó, a diferencia de Pedro, que se queda asombrado también acá. Todos están de acuerdo que Pedro, no fue Pedro el que se dio cuenta o entendió el signo que representaba el sepulcro vacío. ¿Qué hizo el otro discípulo? Prestó atención, interpretó correctamente los signos dejados en la tumba vacía. Esto hizo. Pero al mismo tiempo fue reforzada esta interpretación y este signo por el recuerdo de las palabras de Jesús. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Por más que Jesús les había adelantado varias veces que iba a resucitar, pero no se acordaban. Pero a ver el signo y no tener otra explicación, surge el recuerdo en su mente, en su corazón, de las palabras de Jesús. Y se abre camino a la fe. Los discípulos entonces volvieron a casa. No tenían nada que hacer ya en el sepulcro, no había ángeles, no había más señales. Pedro más perturbado que el otro discípulo. Por tanto, el discípulo amado ve la señal, el signo, recuerda y consecuentemente cree. El signo, el hecho, el recuerdo y la fe. Sin embargo, la reacción es volver a casa con más dudas que certeza. De hecho, dejan a Magdalena sola en el sepulcro y llorando, que será la continuación de este relato. Después veremos que es la primera aparición que hace Jesús, la hace a Magdalena, de hecho, después de este episodio. Muy bien. Entonces, yendo un poco a la intención de Juan, a la catequesis de Juan, podemos descubrir un tema eclesial que era de suma importancia para la comunidad a la cual se dirigía Juan, la comunidad de fines del siglo I. No se olviden que es una comunidad donde ya casi no hay testigos directos de la resurrección, donde ya se empieza a estructurar una comunidad con autoridades, los obispos, los catequistas, con los carismas, lo que sea, y una comunidad en general que sigue a esta jerarquía. La primera cosa que podemos observar, ¿no? Que hay un paralelismo entre las discípulas en Lucas y el discípulo amado en Juan. Juegan el mismo rol, ¿no? Frente a Pedro. Es un poco un rol de controversia, de contraposición, ¿no? Con Pedro, de contraste incluso. Rol de oposición y contraste con Pedro, que es el líder de los apóstoles y con los 11. Saltamos un poquito más adelante en el relato de Lucas y vamos al capítulo 24 con los discípulos de Maús, cuando, ¿qué dicen en el camino? Eso. El caso es
que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron, tampoco los ángeles. Entonces, bien, una cosa es lo que dicen las mujeres, otra cosa es lo que hacen los hombres, ¿sí? Esto es por lo que se refiere a las mujeres, pero también el discípulo amado tiene esta contraposición. Las mujeres y el discípulo amado ven lo mismo que los hombres. Las vendas, el sepulcro vacío, el sudario doblado aparte, pero empiezan a creer. Por lo menos las mujeres empiezan a dudar, mientras que el discípulo amado ya vio y creyó, mientras Pedro y los otros solo se asombran, solo llegan a asombrarse, como hemos visto al final del relato, ¿no? Pedro se inclinó, pero solo vio las vendas, se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido, solo se asombran, no van más allá. Entonces, aquí hay una catequesis de Juan que podemos rescatar. Y la pregunta inicial es, ¿quién es el discípulo amado? A quien nunca se lo nombra en el Evangelio de Juan. Aquí tienen varias citas que les ruego ver, donde aparece el discípulo que Jesús amaba. En el discurso de la última cena, cuando echa su cabeza en el pecho del Señor, durante la pasión, durante el proceso, entra a la casa del sumo sacerdote, aquí en este relato que hemos leído, y después hasta en el capítulo 21, en este apéndice del Evangelio de Juan que leeremos más adelante. Y justo en este capítulo 21, ¿no? Se da una descripción muy interesante de él, que vamos a rescatarla. Es el discípulo que vivirá hasta que el Señor vuelva. Esto nos hace entender que no es una persona, no es un hombre de carne y hueso histórico, no tiene un nombre específico, sino representa a una comunidad, a un grupo, quién sabe, a un rol dentro de la iglesia. Vamos a ver. ¿Quién es entonces? La manera más sencilla tradicional es que el discípulo amado es el mismo Juan. Es Juan, el autor del Evangelio, que narra su experiencia, ¿no? Y muchos indicios apuntan a eso, que es un poco difícil separar Juan del discípulo amado, pero no es exactamente él. No lo nombra. Podría decir Pedro y Juan fueron, como se dice cuando van al monte de la transfiguración, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿no? No lo nombra, ni esto que eh, San Juan tiene una predilección para especificar los nombres. La mujer pecadora, se dice, que rompió el frasco de alabastro a los pies de Jesús, lo ungió antes de su pasión. En los otros evangelios sinópticos aparece como una mujer, no se sabe su nombre, pero Juan dice María, la hermana de Lázaro y Marta, ¿eh? Siempre da los nombres. Cuando un discípulo hace una pregunta, le dijo Felipe y Tomás comentó, siempre está identificando a las personas, a los personajes, pero en el caso del discípulo amado no lo hace. Una segunda interpretación es que representa la comunidad. Es decir, de un lado está Pedro, del otro está la comunidad, la iglesia de los creyentes, que seguirá viva hasta el final de los tiempos.
Incluso algunos ven en eso un antagonismo de este discípulo amado con la familia. Y para eso acuden al famoso episodio de este es tu hijo, esta es tu madre, Juan 19:25. ¿Por qué no lo leemos? Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre. Fíjense que este episodio de María presente en la pasión está solo en el Evangelio de Juan, lo que no quiere decir que sea inventado por Juan, pero Juan le dio realce a esto por algún motivo. María, madre de Clopas y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, ahí está, a los pies de la cruz. Y eso que se dice que todos los discípulos hicieron gas en el momento de la pasión. Tal vez escaparon a Galilea incluso por un tiempo. Tuvieron bajo perfil, como dicen, ¿no? Pero ahí estaba el discípulo a quien amaba. Dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Puede ser la comunidad, ¿no? Que lo acoge. Puede ser también una especie de reconciliación entre el grupo de los 12 y la familia de Jesús, representada por María, que habían tenido muchos roces, y esto es inocultable en los evangelios, ¿sí? El grupo de Nazaret, un poco envidioso, si quieren, un poco, no sé, crítico del grupo de los 12, pero ante la cruz de Jesús se reconcilian. Y de hecho, después los encontramos después de la resurrección de Jesús como una sola iglesia en Jerusalén, por ejemplo, en el cenáculo cuando baja el Espíritu Santo. Y finalmente hay otra interpretación más fina todavía. Este discípulo amado sería un simple fiel, es decir, lo opuesto de la jerarquía en la comunidad. Estas comunidades de fines del siglo primero tenían una jerarquía. Los apóstoles habían dejado obispos, vigilantes o lo que sea, líderes, ¿no? En cada comunidad. Y los demás eran simples fieles. Y los roles no estaban claros entre los dos. Si este jerarca, si el obispo se quedaba porque había sido puesto por un apóstol o por un sucesor de los apóstoles, ¿cuál era el rol del simple fiel? Eso parece reflexionar Juan, ¿no? Entonces Juan nos muestra una diferenciación de roles en las comunidades entre los simples fieles y la jerarquía. Por un lado, tenemos la gracia de la fe a través del bautismo, a través de la conversión, del bautismo, todos los fieles, el simple fiel, ¿no? Ha recibido la gracia de la fe. Y esto es fortaleza. Mientras del lado de la jerarquía, además de la fe, hay un llamado específico a seguir a Cristo. ¿Se acuerdan en el capítulo 21, cuando Pedro se preocupa de la suerte del discípulo amado? ¿Sí? Pedro se vuelve y ve, siguiéndole detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho, le había dicho, Señor, ¿quién es aquel que te va a entregar? Viéndole, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme, tú sígueme. Esto es la vocación de Pedro. La vocación de la autoridad es seguir a Cristo. Mientras la vocación del discípulo de base, llamámoslo así, del simple fiel, es mantenerse perseverante en la fe y mediante esta fe fortalecer también la autoridad del jerarca. Y aquí vienen dos tipos de misiones.
A Pedro le dice, le da los evangelios, Jesús resucitado, digamos, le da una misión específica, vayan y hagan, bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, una misión a las gentes, extra iglesia, extra comunidad. Tiene que salir de la comunidad. Pablo no se queda nunca en una comunidad que él creó. Podía haberse quedado allá y vivir como un pachá, ¿verdad? Muy respetado, fortaleciendo esto, pero no. Él tenía una vocación de apóstol y por tanto tenía que ir de comunidad en comunidad y expandir el evangelio en todo el mundo. Mientras nosotros, los discípulos de base, tenemos también una misión, pero no es ir al África, al Asia o a la Oceanía. Es una misión dentro de la iglesia. Tiene que quedarse hasta que yo vuelva para fortalecer la fe. Es lo que hacemos nosotros en su mayoría, los simples fieles, que no nos ocupamos de organizar la iglesia, de su estructura, de nombrar obispos, de nombrar párrocos, de nombrar sacerdotes, diáconos, no es nuestra misión, no, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es la misión dentro de la iglesia, atender a los pobres de la comunidad, formar mediante los sacramentos, qué sé yo, a los niños, a los matrimonios, fortalecer todo lo que es la misión interna de la iglesia, ¿verdad? Pedro y los pastores, como los textos nos recuerdan, son llamados a seguir y amar a Jesús. Tienen un llamado diferente, específico, seguir, amar a Jesús, con una misión extra eclesial a las naciones. Siempre tienen que mirar más allá de la comunidad en la cual están encarnados. Un tema más que nos viene de esta lección es que las mujeres que siguen a Jesús como discípulas no son parte de los 12. Hay teólogas femeninas que tratan de ampliar el tema de los 12, mostrando que también las mujeres eran parte de los 12, eran parte de los discípulos que acompañaban a Jesús, pero no eran parte de los 12. Bueno, pero estas mujeres, ¿sí? Representan el mismo papel que el discípulo amado. Son fieles de base por la fe. Además, fieles de base que en la sociedad en la cual vivieron eran considerados los últimos. Por tanto, no es tanto una cuota representante de género, no por eso están en la iglesia. No es que no vamos a celebrar la misa si no hay por lo menos un 50% de varones, ¿no? Y si hay 90% de mujeres, no vamos a celebrar la misa, no vamos a tener retiro, ¿no? Porque son solo mujeres. Hay estas actitudes a veces, ¿verdad? No es cuota de género, es la fe que ella se representa. Y la fe que más le gusta al Señor, la fe de los últimos, ¿verdad? Su rol y vocación en la iglesia entonces nace de la fe, no nace de una investidura especial, de una ordenación especial. Son los paladines, las paladinas en este caso, de la fe, igual que los simples fieles. Sí, somos los discípulos que Jesús ama y que tienen que dar testimonio de la fe. Por otro lado, si hay jerarquía en la estructura de la iglesia, no hay absolutamente jerarquía en la fe. De ninguna manera podemos decir que el obispo de La Paz tiene más fe que el más humilde de los fieles de mi parroquia. Yo no me atrevería a decirlo eso. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. Y además, el Señor nos ha recordado muchas veces que los últimos son los primeros, ¿verdad? Así que cuidado con confundir la jerarquía con la fe. Ya varias veces le he mostrado una visión de la iglesia que es jerárquica y carismática. Es decir,
que camina en la historia con dos piernas, uno de la jerarquía, pero la otra del carisma, de los dones que tienen los simples fieles, ¿verdad? Y para caminar se necesitan dos piernas. Con una sola uno cojea. Ni puede ser totalmente carismático, ni puede ser totalmente jerárquico. Aunque a los jerarcas a veces le gustaría controlar el carisma, ¿verdad? Y es interesante reflexionar que la difidencia hacia las mujeres que hallaron la tumba vacía no viene solo de los varones, sino de los varones en cuanto a autoridades. Fíjense, esta discriminación hacia las mujeres, más que de los varones, incluso en la iglesia, viene de las autoridades. Son las autoridades que discriminan. El fiel de base, el discípulo a quien Jesús ama, no hace distinción. ¿Por qué? Porque el discípulo a quien Jesús ama es varón y mujer. No tiene estas diferencias. Hay un episodio, además, en el Evangelio, ¿no? Que muestra que incluso hay reacciones irracionales de la jerarquía cuando es interpelada por fieles de base, que muchas veces ven lo que la jerarquía no ven. El episodio de Juan 9, sin ir a leerlo todo, que es largo, es el episodio del ciego de nacimiento que se enfrenta a las autoridades judías. Y lo sobran las autoridades judías. ¿Por qué? Porque es un pecador, porque ha nacido ciego, era ciego de nacimiento, ha nacido ciego. ¿Quién eres tú para venir a interpelarnos? ¿No le suena? Yo tengo muchas anécdotas de esto, de la jerarquía, que hace prevalecer la jerarquía sobre la fe, incluso sobre cuando esta fe se manifiesta de una manera humilde, de una manera racional, para hacer ver que hay cosas que no se tienen que hacer. O si no, dígalo a varias instituciones que a veces son reprimidas por la jerarquía. Mucho debería aprender la jerarquía de eso. Y lo mismo deberían aprender los fieles de base de sus limitaciones, de no quererse meter a quien tiene que nombrar como párroco, a quien tiene que ordenar como obispo, que cómo han hecho a ese tipo obispo, eso es responsabilidad y compromiso de ellos, ¿verdad? Bueno, ya hemos llegado entonces al meditación. La meditación que yo extraería sería la dirección de la mirada. La mirada ante los eventos de Dios suele ir en general en la manera equivocada, en la dirección equivocada. Siempre miramos del lado equivocado. Frente a la manifestación de Dios, no tenemos la mirada justa. Las mujeres miran hacia abajo frente al ángel cuando tienen que mirar arriba. Los discípulos en la ascensión, ¿no?, miran hacia arriba al cielo cuando el ángel le dice, miren hacia abajo, vayan a Jerusalén y la vida sigue adelante. En este caso son los ángeles. Y cuando digo los ángeles, son los del cielo y los de la tierra, que vienen en auxilio para enderezar y redirigir la mirada mediante el recuerdo. E insisto en eso, el recuerdo. Aquí están las citas. Recuerden eso. Cuando sucedan estas cosas, no olviden que yo les dije. Los discursos de despedida de Jesús son una manera para reforzar la memoria en sus discípulos, para que interpreten correctamente, dirijan correctamente la mirada cuando sucedan lo que no preveían, lo que era inaudito. Entonces, nuestra tarea que les dejo es ver en Jesús el sujeto viviente. Él está vivo. El que toma la iniciativa, el que nos busca para la misión. Por eso nos da la fe como don. Pero junto con la fe nos da una misión. Esta misión normalmente dentro de la iglesia, a menos que nos llame para ser parte de la jerarquía de la iglesia, para tener funciones específicas dentro de su iglesia. Si no, somos servidores y servidores humildes. Es el que nos llama por nombre.
y con este nombre nos da una misión. He encontrado esta pintura que describe muy bien, ¿no?, la actitud de Pedro y del discípulo que Jesús ama corriendo hacia el sepulcro, ¿eh? Es el juego de matices en un extraño amanecer, la sensación de velocidad del que echa el cuerpo hacia adelante, siempre en continuo movimiento. Son las manos que se cubren entre el frío de la aurora y la incertidumbre de un futuro nuevo. Es el brillo propio de la esperanza que viene de Dios. Es la angustia del que no entiende nada, o en el fondo ya lo entiende todo. Quizás es uno de los cuadros que mejor relatan qué ocurrió aquella mañana de domingo y que fue capaz de dar sentido a la historia de la humanidad. Este cuadro es de Eugène Burnat del año 1898 y si van a París pueden verlo en el Museo d'Orsay. Y como acción para seguir meditando para la vida, cómo desarrollamos cada uno de nosotros la misión intraeclesial que, que tenemos que cumplir como bautizados de base, sin aspirar a sustituir el párroco, a sustituir el obispo, a dar consejos al Papa. Nuestra misión es dentro de la iglesia, internamente en la iglesia. A eso hemos sido llamados. ¿Y cuál es la dirección de nuestra mirada frente a las visitas de Dios? Esta es la otra tema que podemos aplicar en nuestra acción, en nuestra vida. La misión intraeclesial, nuestro compromiso dentro de la iglesia como discípulos de base y la dirección de nuestra mirada frente a los hechos con que Dios se nos acerca a nosotros. Y para terminar, tenemos el Salmo 138. Te doy gracia, Yahvé, de todo corazón, pues tú has escuchado las palabras de mi boca. En presencia de los ángeles, salmodio para ti, hacia tu santo templo me prosterno. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu promesa ha superado tu renombre. El día en que grité, tú me escuchaste, aumentaste la fuerza de mi alma. Te dan gracias, Yahvé, todos los reyes de la tierra, porque oyen las promesas de tu boca y cantan los caminos de Yahvé. Qué grande la gloria de Yahvé. Excelso es Yahvé, y ve al humilde, al soberbio, le conoce desde lejos. Si ando en medio de angustias, tú me das la vida frente a la cólera de mis enemigos. Extiendes tú la mano y tu diestra me salva. Yahvé lo acabará todo por mí. Oh Yahvé, es eterno tu amor, no dejes la obra de tus manos. Fin de la presentación. Esta vez, más que un canto, le he dejado este salmo para rezar. Voy a dejar de compartir. Hago clic para salir. Y aquí estamos todos, los 22 que hemos quedado hoy. Les invito a encender sus micrófonos y a participar unos minutos, porque ya son las 7:30, unos 5, 10 minutos con comentarios, con preguntas, con aportes. Adelante, sin dar vuelta. Anímense. ¿Podemos interrumpir la grabación, Carolita?